La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el Dios fiel y el Dios bueno, quien nos convoca. Yo creo fielmente en la soberanía de Dios, que Dios tiene gobierno y control de todas las cosas, de manera que en Él no hay casualidades, hay providencia, hay propósito. Y si Él te permite a ti ahora mismo estar conectado a través de este medio, de seguro Él quiere hablarte. Así que vamos juntos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Donde quiera tú estés, eres muy bienvenido. Y pidamos juntos al Señor que por sobre todas las cosas glorifique su santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. La porción de las Escrituras que estamos estudiando se encuentra en Gálatas. Gálatas en el capítulo 5. Y leeremos entonces el versículo 25. La versión de las Escrituras es la Reina Valera 1960. Y dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga. Ustedes saben que durante varias semanas hemos estado hablando ya de este mensaje. Andemos por el Espíritu. Y hemos andado por el Espíritu a través de diversos pasajes. Yo hoy quiero que podamos ver algunas cosas que me parece que son fundamentales. Ustedes saben que hemos quedado en la parte que tiene que ver con el hombre espiritual, que es el hombre maduro. Es el hombre que ha alcanzado madurez. El hombre espiritual es aquel que anda por el Espíritu. Y es importante decir que cuando uno anda por el Espíritu, uno depende del Espíritu. Andar por el Espíritu es depender del Espíritu. Andar por el Espíritu es atender a la voz del Espíritu, escuchar, dejarse guiar. Así que nosotros vimos, amados, en días pasados, cómo Dios está pidiendo que avancemos a la siguiente etapa. Cuando nacemos de Dios, ciertamente nacemos como niños y necesitamos alcanzar la madurez. Y para alcanzar la madurez se necesita el alimento sólido, se necesita ejercitar los sentidos espirituales, como dice la Escritura en Hebreos. Podemos hoy leer en Colosenses capítulo 2, y yo voy a leer el versículo 19. Tengo muchos versos, pero voy a leer solamente el 19, esperando en Dios que podamos entender. En Colosenses 2, en el verso 19, dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, escuchen, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué dice? Crece. ¿Qué dice? Crece con el crecimiento que da Dios. Diga, crece. Una vez más, diga, crece. Ahora diga, hay que crecer con el crecimiento que da Dios, porque Dios es el que da el crecimiento, y eso ya nosotros lo sabemos. De manera entonces, amados, que en la medida que uno va creciendo, uno va escuchando con mayor claridad la voz del Espíritu.
Porque cuando uno es niño puede confundirse. Cuando uno es niño, de repente no sabe si verdaderamente es del Espíritu, si es humano, si es de la carne o si es del Espíritu. Pero cuando se ejercitan los sentidos espirituales, entonces vamos entendiendo con mayor claridad los impulsos del Espíritu. Entonces, yo quiero que veamos algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo guía, de cómo el Espíritu Santo muchas veces Él va a decir, ve, hazlo, o puede ser que diga no vayas, y puede ser que te impida que no vayas. Por eso es tan importante que andemos por el Espíritu, porque cuando se anda por el Espíritu se anda en la voluntad de Dios. Cuando se anda por el Espíritu se anda en la luz, se anda en la verdad, se anda en la justicia. Es decir, se anda en todo lo que es Dios. Repito, cuando se anda por el Espíritu, entonces se anda en todo lo que es Dios. ¿Qué yo dije? Se anda en todo lo que es Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que andemos en Él, que andemos por el Espíritu para andar en todo lo que es Él. Esa es la voluntad de Dios para con su pueblo. Esa es la voluntad de Dios para con su iglesia. Hermano mío, yo voy a insistir en estas cosas. ¿Por qué? Porque creo fielmente que esta es la voluntad de Dios, que hablemos de este mensaje. Hay que insistir. Ya nosotros vimos que el recordar es un recurso de Dios, y ampliamente, magistralmente explicó mi amado pastor el domingo la importancia de recordar, de hacer memoria. Entonces yo voy a insistir en esto, y como dije, no me voy a detener hasta que Dios me detenga, hasta que Dios diga basta ya, hijo, está bien. Pero por ahora veo muy lejos eso. De repente habrán paréntesis en el camino, como en días pasados que hablamos de los 3 aspectos de la santidad o la santificación. Ustedes recuerdan la santificación posicional, la santificación práctica o progresiva, y hablamos de la santificación perfecta. Escúcheme por favor, porque esas cosas son bien importantes. Entonces, eso fue un paréntesis, pero era necesario. Y si Dios quiere eso, lo haremos con toda paz, porque entendemos que se santifica el nombre del Señor cuando se hace lo que Dios pide. Muy bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Yo voy a pedir que me ayuden para proyectar estos pasajes. Primero veamos en Hechos 16, en los versículos 6 y 7. Hechos 16, 6 y 7. Dice así, ya está en pantalla: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Deténgase un momentito. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿No era ese el momento? ¿No era esa la voluntad de Dios? Hablar la palabra les fue prohibido por el Espíritu. Para que ustedes vean, en un momento seguimos, pero para que ustedes vean la necesidad de andar por el Espíritu. Ahora hemos explicado también ampliamente quiénes pueden andar por el Espíritu. Aquellos que han nacido del Espíritu y han decidido pagar el precio del crecimiento. Ningún niño puede andar por el Espíritu. Se tiene que alcanzar estatura para andar por el Espíritu. Se tiene que alcanzar estatura para andar por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas cosas? Hablemos un momentito en la práctica, es decir, en el diario vivir. ¿Cuántas cosas probablemente se hacen sin ser la voluntad de Dios? En el día, en el cotidiano. ¿Cuántas veces? Dios quiere que todo lo que se haga en la práctica
sea conforme a su corazón. Y eso es lo que Dios está buscando en este mensaje. Que todo lo que se haga conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios y eso es lo que permanece, eso es lo que tiene valor para Dios. No basta con hacer las cosas, es necesario hacer las cosas de Dios. Repito, no basta con hacer las cosas, es necesario hacer las cosas de Dios. ¿Cuántos no hacen? Pero probablemente no conforme a Dios. Y Dios quiere que todo lo que se haga, que tenga su sello, que tenga su identidad, que tenga su ADN. Porque todo lo que Dios hace es conforme a Él. Por eso es que, miren, nosotros, incluso la Biblia habla de eso, de que la tierra está llena de la gloria de Dios. Eso es verdad. Porque en todo Dios puso su palabra, en todo Dios puso su ADN. En el sol, ¿qué hay? Una palabra de Dios, hay un decreto de Dios. Yo no creo que Dios está metido en el sol, como los que adoran al sol. Yo creo que hay una palabra de Dios en el sol, que Dios dijo que hayan lumbreras. Y Dios dio la razón, es decir, su palabra. Porque todo lo que Dios, es decir, todo lo que Dios quiere, tiene su ADN, tiene su corazón, tiene su poder. Diríamos, tiene las células de Dios, tienen la voluntad de Dios. Y por eso es tan necesario que nosotros podamos andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para andar, querido hermano, en las obras que Dios preparó de antemano. Y el que anda en las obras que Dios preparó de antemano no cae, no claudica, no se pierde, porque va en el camino, va en la voluntad. Entonces, aquí vemos que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En ese momento particular les fue prohibido. ¿Cuántas cosas? Vean, hermanos, lo que Dios está pidiendo de nosotros, porque eso es crecimiento, eso es madurez, eso es andar en el Espíritu. O sea que si el Espíritu dice no, porque ando por el Espíritu. No ando por sentimientos, recuerden, no ando por asuntos almáticos, sino que ando por el Espíritu, para que haya estabilidad, para que haya firmeza. El siguiente pasaje, el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Lean ustedes, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu les dijo no. De eso es que estamos hablando, de andar por el Espíritu, para depender del Espíritu. Por ejemplo, si estos apóstoles hubiesen sido niños, de repente no atienden a la voz del Espíritu y hubieran cometido un grave error. Porque no andar por el Espíritu, querido hermano, es contradecir la voluntad de Dios. No andar por el Espíritu es contradecir la voluntad de Dios. Y el que no es por Dios es contra Dios. Entonces, ese es el peligro de ser niño. Ya ustedes saben que el asunto no es que esté mal ser niño. El problema es no crecer. Porque todos iniciamos como niños, todos nacemos como niños, pero hay que crecer, que ese era el problema en Corinto y ese era el problema en los hebreos, en esa carta que fue escrita a hebreos, que ellos todavía dependían de las cosas básicas, de los primeros pasos, digámoslo así.
Y por eso es que dice en el capítulo 6, dejando ya, voy a ponerlo en mis palabras, los primeros pasos, dejando ya lo básico, dejando ya lo superficial, avancemos, crucemos, maduremos. Entonces, ya hemos visto ahí, ahora vean ustedes. Quisiera recordarles en Hechos capítulo 10, ahí hay un incidente bien interesante. Ustedes conocen el contexto de Hechos 10. Tiene que ver con Pedro y con una voluntad de Dios de ir a casa de Cornelio. Y vamos a leer un poquito. Partimos del versículo 1, Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Sigue. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, escuchen, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, una experiencia espiritual. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, oigan, ¿qué dice? Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sigue? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel,
de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hombres de Jope. Dejémoslo ahí. Eso es andar por el Espíritu. Es escuchar los impulsos, por no decir las palabras del Espíritu, y atenderlas. Y decir, bueno, voy. Así lo quiere Dios, voy. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Andar en las obras que Dios preparó de antemano. De antemano las preparó. Se lo dijo a Cornelio. Dios preparó todo. Pero esa es la importancia de andar en el Espíritu. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Él estaba inquiriendo. Y le sobrevino un éxtasis. Y en esa experiencia espiritual vino la voz del Espíritu para decirle lo que debía de hacer. Supo oír al Espíritu Santo, porque dice, y levantándose. Ahí suceden cosas hermosas. Primero, yo veo en Pedro un hombre que ha crecido. Yo veo un hombre sólido. Yo veo un hombre temeroso de Dios. Yo veo que el nombre de Dios es santificado cuando él atiende a la voz de Dios. Se santifica, escucha, se santifica el nombre del Señor cuando se anda por el Espíritu. Que yo dije, se santifica el nombre del Señor cuando se anda por el Espíritu. Porque ¿qué es santificar el nombre del Señor? Es darle a Dios lo que Dios pide. Es darle a Dios lo que Dios pide. Si Pedro no va, no santifica el nombre del Señor. Por eso yo les dije en la práctica, en el diario vivir, ¿cuántas veces pecamos nosotros porque dejamos de santificar el nombre del Señor? Por eso es tan importante, hermanos, ejercitar los sentidos espirituales para que se desarrollen todos los órganos, hablemos espiritualmente, y así podamos nosotros digerir el alimento sólido. ¿Qué necesita la iglesia? Alimento sólido. Pero no se le puede dar alimento sólido si la iglesia no tiene los sentidos bien ejercitados. Pero cuando la iglesia se ejercita, entonces se ve la demanda del alimento sólido, que es el alimento que va a nutrirnos, que va a fortalecernos, y en otras palabras, que nos va a preparar para entender el lenguaje del Espíritu, para saber identificar si esto viene del Espíritu. Hay más cosas, por supuesto, muchos más ejemplos. Uno de esos ejemplos es el de Felipe. Como en medio de un avivamiento, Felipe fue llevado por el Espíritu. En medio de un avivamiento, milagros, señales, prodigios en Samaria, tremendo avivamiento. Y el Espíritu lo saca y lo lleva a un lugar para atender al etíope, a un hombre nada más. Se necesita tener mucha madurez para poder identificar si esto es de Dios o no. No voy a leer eso, pero ustedes lo recuerdan. Ahora entonces, yo quiero, amados, que podamos nosotros entender que la madurez es necesaria. ¿Para qué? Diríamos así, para vivir la esencia del reino de Dios.
para vivir la esencia del reino de Dios. O sea, ¿quiénes son los que viven la esencia del reino de Dios? Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué es lo que pasa? Que el cristiano inmaduro busca o necesita que le cambien las actividades y ellos andan detrás de novedades. Esos son los que hablan la Biblia, que tienen comezón de oír, quieren cosas nuevas, les apela lo nuevo, lo novedoso. Por eso es que son un blanco fácil para las obras del diablo. Lo novedoso, lo llamativo, lo que parece que es, pero no es. La persona que es madura nunca toma decisiones, escúcheme bien, motivado por impulsos humanos. Nunca. La persona que es madura. Yo sé que eso no es fácil, pero estamos hablando de que hay que crecer, que hay que avanzar. De eso estamos hablando, querido hermano. Entonces, Dios quiere que desaparezca de su gente la conducta infantil. Diga, conducta infantil. La conducta infantil está conectada con los sentimientos, con las emociones, es decir, con los sentidos. Lo que veo, lo que oigo, los sentidos. Y Dios quiere que nosotros no dependamos ni de lo que vemos, ni de lo que oímos, sino del Espíritu. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que andemos por el Espíritu. Repito, que andemos por el Espíritu. Mis hermanos, como ya les he hablado, Corinto, una iglesia carismática, no faltaba ningún don. Sin embargo, ellos eran niños. Ellos se comportaban de acuerdo a los sentidos, de acuerdo a lo que oían y a lo que veían. Esa era la realidad de Corinto, y esa es la realidad de muchos, tristemente, amados. En Corinto, en esa iglesia carismática, de acuerdo a la Biblia, habían pleitos, rencillas, competencias, comparaciones. Lean conmigo 1 Corintios 3 en el verso 4. Vean ustedes, estamos hablando de Corinto. Y dice el texto, capítulo 3 en el verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y dice el apóstol Pablo, ¿no sois carnales? ¿No es esa conducta infantil? ¿No es dejarse llevar por los sentidos? Hoy día pasa lo mismo. Es que mi iglesia es la verdadera. Si viera nosotros. El que es maduro sabe que todo se lo debe a Dios, que no somos mejor que nadie, que somos simplemente una iglesia local que Dios en su voluntad nos ha plantado aquí, nada más, y que todos los aquí dependemos de la misericordia de Dios, que somos deudores a la gracia de Dios, somos deudores al favor de Dios, nada más. No somos mejor que nadie. Entonces dice Pablo en el versículo 5 en adelante de 1 Corintios 3, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo en verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Una misma cosa. ¿Y qué es lo que son? Servidores de Dios. O sea, Pablo está refutando esa idea tonta de los Corintios. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. ¿Qué somos nosotros? Dice Pablo. Servidores de Dios, nada más. Pero vean lo que hace la conducta infantil. Vean lo que hace, mi querido hermano, la conducta infantil. Entonces, dice así el verso 9. Voy a terminar de leer el verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mis hermanos, escúchenme por favor. Las competencias, las rivalidades y el partidismo son de niños. Son de niños. Por eso me gusta. Aquí no competimos, aquí nos complementamos. No competimos, nos complementamos. Como me gustó el ejemplo que estaba dando mi pastor el domingo. Y mientras él estaba hablando de que Dios, aunque no necesita de nadie, incluye a todos, ¿verdad? Trabaja con todos. Y el Espíritu Santo en ese momento me hizo ver el asunto de las piedras, esto que está aquí, el memorial. De cómo se dio eso. Eso se dio por una instrucción de Dios a mi pastor, de mi pastor a mí, de su servidor a los que lo lograron. Y aquí trabajaron varios. Desde el siervo José Miguel y Catherine, que empezaron a buscar esa cajita, o una cajita, no esa, alguna, para depositar las piedras en algo hermoso. Y lo encontraron. Y después buscar las piedras. Y después pintar las piedras, el pastor Hugo. Yo no sé si le ayudó a alguien más. Pintar las piedras. Después entregárselas a la sierva Cindy. Y Cindy llevarlas y darle los acabados y escribirle los no. O sea, todo un proceso de que no competimos. Nos complementamos. Eso es madurez. Eso es madurez. Cuando tú valoras al uno y al otro. ¿Qué tiene que...? Por ejemplo, hablemos en cuanto a las voces. Para tomar un ejemplo. No, nada, eso no se está dando aquí de verdad. Es un ejemplo. ¿Qué tiene que alguien, qué sé yo, pudiera uno decir? Es que usted canta muy bien. Digamos así, en esos términos humanos. Usted canta muy bien. Gloria a Dios que te tenemos aquí con nosotros. ¿A quién no se podría alegrar si tienes en un equipo de fútbol a Cristiano Ronaldo y a Messi? O tú vas a decir, no, yo tengo que competir con Cristiano, yo le voy a mostrar que yo soy mejor. Vas a perder el tiempo, el tipo es mejor que tú. Mejor dale gracias a Dios que lo tienes en tu equipo. Aplique eso en el sentido de la iglesia. No competir, simplemente nos complementamos, pero eso es una conducta madura. En el mundo de los niños hay competencia. Mis hermanos, ¿por qué estoy hablando esto? Porque escúchenme, las cosas van a cambiar cuando nosotros comencemos a vivir la vida según el Espíritu. Cuando nosotros andemos por el Espíritu. O sea, ya que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Las cosas van a cambiar. Porque tú no vas a tientas, no vas en un camino de tinieblas, sino que tú vas y sabes que estás siguiendo las pisadas del Señor. Tú dices, por aquí pasó mi Señor. Mira, el que crece, el que madura, sabe oler la fragancia a Cristo. Por eso en la adoración, tú llegas a un lugar y tú dices, aquí me huele a Cristo. Pero hay lugares donde uno llega y dice, aquí huele a Adán. Aquí huele al caído. Aquí hay mucha gloria para los hombres. Llámese en la radio, en la televisora cristiana. Muchas veces pasa. Gloria a Dios por los medios que se guardan y logran tener ese corazón de desear todo lo que Dios desea. Así que, amados, si andamos
por el Espíritu, seremos cristianos maduros y capaces de toda buena obra. El otro día, la última vez que compartimos este mensaje, yo les hablé del conflicto interno. Yo les dije dónde verdaderamente está el problema. Y les traje el pasaje de Romanos capítulo 7, ¿recuerdan? Del conflicto que tenía Pablo en el interior, de dos leyes. Y hablamos de una ley mayor, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley mayor es la que prevalece. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es mayor que la ley del pecado. Eso lo está explicando el apóstol Pablo. Mis hermanos, el hombre viejo es un viejo en la carne, pero no tiene ninguna madurez del Espíritu. Entonces, el hombre nuevo es lo contrario. Tiene todo del Espíritu y nada de la carne. Por eso es que hay que tomar decisiones en la práctica. Hay que saber identificar qué cositas. Primero pensemos, no piensen en los elefantes, piensen en las zorrillas pequeñas. ¿Qué cositas son aquellas que te están robando las capacidades de andar por el Espíritu? Pero hago un llamado también a que ustedes identifiquen, no los elefantes, porque tú no tienes que pelear con Goliat primero. Nadie debe pelear con Goliat si no sabe lo que es matar un oso o un león. Estoy hablando en el sentido bíblico. David, antes de matar a Goliat, primero ejercitó, diríamos, los sentidos espirituales, matando los osos y los leones, espiritualmente hablando. Primero las zorrillas pequeñas. ¿Qué es lo que me está robando? Porque todos nosotros, si hemos nacido de Dios, tenemos la capacidad para vivir a Dios, para andar conforme a Dios, es decir, para andar por el Espíritu. Todos nosotros, amados, los que estamos aquí, los que están a la distancia, los que me escuchan por la radio, todos, si hemos nacido de Dios, tenemos la capacidad. Pero nadie puede vivir a Dios si no se alimenta de lo de Dios. Yo lo voy a decir en los términos bíblicos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se alimenta de la carne? ¿Qué es lo que dice la Biblia que pasa? Muere. Del Espíritu, si se alimenta del Espíritu, vive vida y paz. O sea, vivifica. Entonces, vamos todos juntos a identificar las zorrillas pequeñas. Nadie puede ser fiel a las grandes cosas si primero no fue fiel a las pequeñas cosas. Y eso es un principio bíblico. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. O sea, Dios nos prueba en lo poco. Identifiquemos lo pequeño. ¿Qué me está robando? Porque debo alimentarme de alimento sólido para estar fuerte y para poder andar por el Espíritu, amados. Entonces, lo que determina que una persona sea madura es que actúe en el Espíritu, así como lo que determina que una persona sea niña es que reaccione en la carne. Así de sencillo. Entonces, alguien puede tener muchos dones, pero esto no es vinculante con la madurez. Tener dones no es igual a ser maduro. Manifestar el fruto del Espíritu, eso es madurez. ¿Qué es madurez? Manifestar el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. La templanza. Eso es temple. Eso es carácter. Eso es conducta.
Es la capacidad de poder decirle a las cosas malas, no, aquí me paro. Templanza, no. Y poder decirle a las cosas buenas, sí. Sí a la oración, sí al ayuno, sí a la palabra. Seamos sabios. Duerman con la Biblia, pongan la Biblia en audio. Duerman con música de adoración, seleccionen cantos hermosos. Gracias a Dios hay de dónde tomar. Cantos de la Biblia. Llenen la habitación del perfume de la adoración. Echemos mano de ese recurso. Nosotros vamos a seguir hablando de esto. Hoy estoy terminando, pero vamos a seguir en esto. Permítame nada más avanzar un poquitito más. Entonces alguien puede tener muchos dones, pero esto no es vinculante con la madurez. Y la razón es que los dones espirituales no tienen nada que ver con la madurez de una persona. Hay que separar una cosa de la otra. Los dones espirituales son como los talentos en la vida natural, que se nace con ellos. Ahora estamos hablando, cuando una persona nace de nuevo, nace con los dones. Nace con los dones. Simplemente esos dones, en la medida que la persona avance, se van a desarrollar, a manifestar. Así que entonces, los dones te fueron dados por el Espíritu Santo cuando naciste de nuevo, como ya dije, y los tienes ahí porque son parte del plan de Dios con tu vida, pero es necesario crecer en ellos. Y eso también, de eso habla mucho el apóstol Pablo. Vamos a ir concluyendo en 1 Corintios 13, para que ustedes vean esta parte. 1 Corintios 13, en los versos 1 al 3. Eso ustedes lo conocen, pero vamos a recordarlo. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vean, lenguas humanas y angélicas, eso tiene que ver con dones. Y no tengo amor, ¿con qué tiene que ver? Con el fruto. O sea, si yo tengo el don y no manifiesto el fruto, dice aquí que vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si tú quieres crecer en Dios, yo te aconsejo que no andes detrás de los dones. Yo tengo muy claro y he aprendido que los dones de nadie a mí me impresionan. Los dones de nadie. Yo doy gracias a Dios por los dones, pero no me impresiona, porque ya dijimos que no tiene que ver con madurez, no es vinculante. ¿Qué sí es vinculante con la madurez? El fruto del Espíritu, porque tiene que ver con lo que uno es. Los dones tienen que ver con lo que uno hace. Sansón hizo para Dios grandes cosas, pero también cuántas cosas no hizo para él, fuera de la voluntad de Dios, y por eso pasó lo que pasó. Entonces no importa cómo se hable, o lo que se diga, o lo que se haga, lo que se sacrifique, no importa si alguien se martiriza, si no tiene amor, de nada sirve. Yo les voy a decir así: el instrumento para administrar bien los dones, ¿saben cuál es? La madurez. La madurez, por eso es tan necesario la madurez. Es decir, una persona como Sansón viene a ser un carnal ungido.
Y un canal ungido es un peligro. Por la condición de la iglesia hoy se levanta alguien haciendo milagros y señales. Mire, son 2 momentos y lo veneran. Ahí no dañaron ya a una pobre muchachita que yo creo que Dios la estaba levantando a ella. Tiene cantos hermosísimos y ya la están dañando. Estoy hablando de una salmista muy sobresaliente en estos días. Jovencita es ella, hermosa voz, dones de Dios hermosos, pero ya la están dañando. Ya la traen para los conciertos y para que si tú quieres el VIP vale tanto. Ya mezclaron lo santo con lo profano, con el humanismo, y ya se está dañando. Eso es lo que está pasando hoy día. La gente se dio cuenta de Daddy Yankee, su experiencia, y yo digo gracias Señor, pero tengo distancia. Y en estos días hay una veneración a este pobre muchacho que si la cosa sigue así, lo van a dañar. Lo van a dañar. Cuando alguien verdaderamente ha tenido una conversión, lo primero que hace es que se anula. Se anula, no figura. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque la condición de la iglesia, la conducta infantil, y Dios nos está librando a nosotros, no solo a nosotros, Dios en su amor, Él está levantando la voz en las naciones de la tierra. Dios está levantando la voz, ¿para qué? Para preparar a su pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros ahora mismo? Preparándonos, enseñándonos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos anulemos, que nos escondamos, que tomemos la cruz. Y tomar la cruz, ¿qué es morir al yo, es negarse a sí mismo. Por eso, cuando una persona es madura, no figura. El cristiano maduro no figura. Todo lo contrario, se esconde. ¿En qué sentido? Para que se vea Cristo. Para que se vea Cristo. Por eso es tan necesario. Por eso, hermano mío y hermana, es tan necesario que podamos crecer. Que podamos crecer en la gracia de Dios. Que podamos crecer en madurez. Para que el que figure sea Dios. Nosotros simplemente somos vasos. Y mientras más maduros, más deudores. Más maduros, más deudores. Más maduros, más deudores. Hermano mío, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios te ayude a digerir este mensaje. Y si te interesa, en los próximos días vamos a seguir hablando de este mensaje. Dios sigue hablando y yo digo, habla Señor, que nosotros tus siervos y siervas estamos prestos para oír y para poner por obra. Que Dios te bendiga mucho, es mi deseo y mi oración en Cristo Jesús. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el